Este año no me deja de sorprender que Dios siga hablándonos de oración semana tras semana. Usted va a decir, hermano, otra vez de oración. Pues es que hay muchísimo de oración, hermanos. Yo esta semana dice, Señor, si hay algo diferente a oración, lo hablamos. Pero no, el viernes, ahí está, oración. Bueno, hablaremos de oración. Y hoy vamos a hablar, pues, en el lugar de oración, ¿sí? Yo quiero hablar de esto. Yo espero en el transcurso del año que resta, sigamos hablando un poquito más de esto. El lugar donde los hermanos, las hermanas oran, ¿sí? De eso se trata hoy, ¿sí? Si yo me regreso, casa de oración, ¿verdad? Nuestra hermana orábamos hace ratito, este lugar, casa de oración, porque ¿qué se hace aquí? Oramos. ¿Qué se hace en casa? Oramos también como familias, ¿sí? Pedimos a Dios, entonces adoramos a Dios, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle esta tarde que abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16, abra su Biblia ahí, Hechos 16, versículos, vamos a leer del 11 y hasta el 15, solo vamos a leer la primera historia. Hoy yo le voy a hablar de 3 historias, pero solo quiero hablar de la primera porque es la principal, la que abre el camino a las 2 más que vienen después. Si ya lo tiene, diga amén. Sí, amén, ya, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Hechos 16, 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermana, ¿verdad? Los obligó a quedarse en su casa. Yo creo que tuvo muchas invitaciones Pablo, o iba a tener invitaciones, y Lidia dijo: no, yo me les adelanto a todos y le digo que tienen que estar ahí. Gloria a Dios, Pablo estuvo en casa de Lidia con su familia. Vamos a orar. Dios, gracias, tú eres fiel. Señor, gracias por esta historia y las otras 2 que vendrán, que nos van a enseñar cómo es un lugar donde se ora, cómo es un lugar donde se busca tu presencia. Señor, te ruego, danos oídos, corazón atento, así como el de Lidia. Tú abriste su corazón para que entendiera, para que recibiera el regalo que tú tenías para ella hoy. Señor, hoy tú conoces cómo viene cada hermano o hermana. Hoy ruego, Dios, obra en su corazón, abre su entendimiento. Tú sabes lo que necesita hoy. Espíritu Santo, hazlo una vez más. Dirige este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que Dios va a seguir hablándonos como iglesia, como familias, como nación. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios va a hacer más cosas grandes. Y Señor, hermano, hermana, yo le invito, oremos por nuestras generaciones, que aprendan a orar, ¿sí? Que aprendan a orar. En nuestro país vecino tienen un día nacional de oración. Qué importante, ¿verdad?, que como nación tuviéramos eso acá en México. Podemos hacer la diferencia, hermanos, y dedicar tiempos especiales para orar. Yo le animo, estemos orando. Próximamente daremos un poquito más de información, pero se está armando en la ciudad grupos de oración por el evento que viene ahora en noviembre.
los juegos gay que se estarán llevando a cabo. Pidamos al Señor misericordia y que si estos eventos se hacen, hermanos, sea una oportunidad para llevar a Cristo a estas personas. Necesitan de Dios, necesitan del Señor, y nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos, ¿sí? Que sean salvos, que conozcan a Jesús. ¿Sí, amén? Hermanos, yo quisiera hacer algunas preguntas. Si yo le hago esta pregunta hoy, ¿qué significa o qué es el lugar de oración? ¿Qué entiende usted? Empiece a pensar un poquito. ¿Qué es un lugar de oración? Algunos me van a decir, por la iglesia, ¿sí? Algunos en su casa, ¿cómo le llamamos mi hermana Belia? El cuarto de guerra, ¿verdad? Algunos ese cuarto donde usted se encierra y ahí vamos a orar con todo, ¿sí? Yo tengo mi ropero de guerra, ¿verdad? Y me meto. Cada quien tiene su lugar en casita. Aquí la iglesia nos reunimos a orar. Pero, ¿qué es ese lugar de oración? Algunos pensaríamos en un lugar físicamente. Otros podríamos pensar una disposición del corazón o un grupo de personas que se reúne un día a la semana, un tiempo específico. Pues sabe, hoy vamos a ver qué sucede en esos lugares de oración. Por eso los subtítulos que tiene usted en su hoja, complételo con el título. Diga, en el lugar de oración, ¿qué dice primero? Hay adoración, revelación y salvación. El segundo subtema, vamos a juntarlo, en el lugar de oración hay liberación. ¿Sí? Y número 3, ahí en su hojita, en el lugar de oración hay cantos y terremotos. Ándele pues. Cuando la gente cristiana ora, la tierra tiembla, hermanos. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Hoy, ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Quiero que se transporte a casi hace 2000 años en su mente. Piense un momento. Piense un momento que está caminando con Pablo, con Silas, con Lucas, y casi estoy seguro que Timoteo también ahí anda. ¿Sí? A ver, imagínense eso. Vamos juntos, hermanos. Vamos a ver juntos esos lugares de oración y vamos a juntos experimentar lo que Dios hace ahí. ¿Sí? Así que dígale a su hermano, prepárate, no te quedes atrás. Vente, córrele. Vamos a empezar a caminar, ¿sí? Yo no vi que le haya dicho a su hermano, a ver, dígale, prepárate, vamos a ir a orar. Gloria a Dios. Mire, hermano, quiero que lo veamos como una aventura, ¿sale? ¿Le parece? Vamos a ir caminando con estos hombres a través de la historia. En el lugar de oración número 1 hay adoración, hay revelación y hay salvación. Hermanos, cuando usted y yo vemos la primera historia que acabamos de leer, nos damos cuenta de algo bien interesante, es que los cristianos o la gente se reunía cerca del río para orar. La manera en cómo Pablo llega a este lugar, el lugar al que estamos llegando, hermanos, se llama Filipos, ¿sí? Filipos. A ver, diga Filipos, Filipos, ¿verdad? Entonces, estamos en Filipos, hermanos. Pablo llegó a este lugar y sabe de una manera especial. Cuando usted ve la historia ahí en Hechos, si está anotando Hechos 16, 1 al 10, si usted lee esta historia, usted se va a dar cuenta de algo. Pablo quería ir a otros lugares. Se trata de su segundo viaje misionero y Pablo tenía pensado ir a Asia. Imagínense, Asia está acá. Pablo iba por acá, Asia. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo le dice, no, tú vas a ir acá, a Europa, ¿sí? Pablo decía, esta es la ciudad buena, no, usted va para acá. Entre Asia y Europa había un mar en medio, entonces tenían que tomar un barco para ir a Europa. Lo tuvo que hacer porque Dios le dijo, usted va a Macedonia. Le dio un sueño de un macedonio, de esta gente de acá, pidiendo ayuda. ¿Sí? Entonces Pablo
obediente a la voz del Espíritu Santo, va a Macedonia. Macedonia hoy en estos días pues es ya parte de Europa, ¿sí? Entonces vea, Dios tenía un plan para Europa, no solo para Asia. Quería que el Evangelio llegara a Europa y empezó o entró por Filipos. Más adelante está Tesalónica, ahí abajito, más abajo está Corinto. Entonces todos estos pueblos, lugares donde hoy es Grecia y los países alrededor, conocieron de Cristo por estos viajes que hizo Pablo, ¿sí? Cuando usted y yo meditamos, el patrón o la manera como le hacía Pablo, cuando llegaba a un pueblo, ¿sabe qué él hacía? Buscaba la primera sinagoga o la primera iglesia. Y el día de culto, allá eran los días de reposo, vamos a la iglesia, ¿sí? Esa era la manera. Pero ¿sabe qué? Algo bien interesante es que en Filipos, hermanos, casi no hay cristianos. De hecho, no hay. Hay judíos, pero muy poquitos. Usted sabe una cosa, en la historia, para que una sinagoga judía se abriera en un pueblo, tenía que haber 10 judíos, ¿sí? Pero 10 judíos hombres. Si eran 10 mujeres, no se podía. Esa era la cultura. Entonces tenía que haber 10 hombres en un pueblo para que abrieran una sinagoga. En Filipos no había ni 10. Pero gloria a Dios, había muchas mujeres que se juntaban a orar. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Aleluya, qué bendición. Aquí en la iglesia tenemos mujeres que se reúnen los martes a orar, a aprender juntas. Gloria a Cristo. Hermanos, ¿qué nos pasa, verdad? Hay más mujeres que hombres, necesitamos echarle ganas, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestras hermanas. Pero mire, aquí esto sucedía, por eso se reunían cerca del río. Era algo común, ir cerca del río, era un ambiente tranquilo, a gusto, donde se empezaban a reunir. Y conforme iba creciendo esos interesados en el judaísmo, pues abrían una sinagoga. Pues ahí fue Pablo, Silas y su equipo. Lucas también ahí andaba, hermanos. Lucas escribió Hechos. Entonces Lucas, el doctor, también va con nosotros, ¿sale? Lucas también va en el viaje. Pablo, hermanos, Silas, su equipo, buscaron un lugar donde se reunía la iglesia o donde se reunían los que temían a Dios, los que adoraban a Dios. Ellos sabían el Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es algo especial, algo, dice ahí, delicioso, algo que disfrutamos, ¿sí? ¿Sí lo disfruta, hermanos, estar con sus hermanos, hermanas? Así debe ser, hermanos. Y si hay problemas, pues hay que arreglarlos, porque eso tiene que estar bien, ¿sí? Y tiene que usted disfrutarlo, ¿sí? Es bien interesante porque varias versiones dice que Pablo y Silas fueron al lugar de oración. Por eso yo le puse el título en el lugar de oración. Pero si usted se fija en la Reina Valera dice diferente, ¿verdad? Dice, fueron a buscar donde solían juntarse a orar o hacer la oración. Entonces, hermanos, cuando usted y yo vemos esto, el lugar de oración junto al río, ¿qué nos dice? Hermanos, no importa el lugar, no importa el edificio, ahí ni había edificio, era junto a un río. ¿Cuánto les gustaría orar junto al río? Es algo muy bonito, imagínense el sonido del río, qué rico, ¿verdad? Qué refrescante, y ahí ponernos a orar, a leer la Biblia. Por eso me gusta el campamento. Cuando me ha tocado a veces me voy antes y me pongo a leer y es algo muy lindo, se lo recomiendo, ¿sí? Ahora que vamos a orar al aire libre, ¿les parece? Nos vamos al campo y oramos y platicamos juntos allá con el Señor, ¿sí? A ver si se animan más, ¿verdad? Por eso estoy recordándoles. Gloria a Dios. Mire, no importa el lugar. Cuando hay un grupo de personas que aman a Dios y se ponen a orar juntos, Dios está ahí, hermanos. Y dice su palabra que lo vamos a encontrar, no importando la hora.
Hoy yo quiero hablarle del lugar de oración, pero hoy, ¿sabe? No quiero que piense que vamos a hablar del lugar a solas, donde usted ora a solas. Hoy vamos a hablar del lugar de oración donde hay más, ¿sí? Donde hay hermanos, ¿de acuerdo? El lugar de oración en solito, luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar del lugar donde oran muchos hermanos, ¿sí? Donde hay 2 o 3 o más, ¿sí? Entonces, mire, la palabra de Dios dice en Jeremías 29:13. Dios dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán con todo el corazón. Entonces, donde hay un corazón que ama a Dios, que lo busca con todo, lo encuentra. ¿Sí, amén? Y sabe que también muy importante es que usted y yo tenemos acceso a Dios por algo esencial, algo importantísimo, que sin eso no podríamos, y es por la sangre de Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz. En Hebreos 10, 19 al 22 dice la palabra de Dios. Escucha esto, hermanos, nosotros que vamos en este caminar. Así que, hermanos, del Centro de Fe Angulo, vamos a hacer lo propio. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escuche esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Aquí nos dice el escritor de Hebreos, con confianza, entren, porque Jesús pagó, ¿sí? Gloria a Cristo. Él lo pagó por usted y por mí, hermano. Hermana, pues, hermano, Lidia fue a este lugar. Acuérdese, estamos llegando al río y ahí hay unas mujeres orando, alabando a Dios. Y entre ellas está una mujer que se llama Lidia. Bonito nombre, ¿verdad? Lidia. Yo tengo una tía que así se llama. Esta mujer, hermanos, dice la historia que era una vendedora de púrpura. Púrpura eran telas especiales, ¿sí? Hace algunos ya años hablamos de el mensaje a las iglesias, ahí en Apocalipsis, y hablamos de Tiatira, o el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta mujer era de ahí. El principal o de los principales negocios de esta gente era vender telas, ¿sí? Aquí en Guadalajara, pues, ¿cuál será el negocio principal? Yo creo que tenemos muchas cosas, ¿verdad? Montones de cosas que exportamos de aquí, de nuestra ciudad. Pero mire, aquí esta mujer, ella trabajaba, una mujer de negocios, véalo. Una mujer de negocios que le interesaba el Dios de los judíos. Y por eso iba al río, porque ella decía, yo quiero conocer más de ese Dios, del que adoran los judíos. Algo bien interesante es que esta mujer dice ahí en la palabra, vea el versículo 14, Hechos 16, 14, dice que esta mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esta mujer apenas si estaba escuchando o tenía poco probablemente, pero dice adoraba a Dios. Entonces podemos pensar que esta mujer le llamaba la atención. Ella buscaba acercarse a ese Dios del que hablaban los de Israel. Sin embargo, ¿sabe? No había conocido al Salvador Jesucristo. Ella quería acercarse a ese Dios de los judíos, pero no conocía al Salvador de los judíos y de los gentiles también, Jesucristo. Ese era su día, hermanos. Y dice la palabra, si seguimos ahí en el versículo 14, dice que esta mujer, oyendo, atenta, el Señor abrió su corazón y dice, Lidia, hermanos, ahí estaba atenta al mensaje de Pablo. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo hizo la obra y sus ojos fueron abiertos al mensaje del Evangelio, ¿sí? Dice la palabra que abrió su corazón para que estuviera atenta. Hermanos, Dios en su soberana voluntad había dispuesto ese día para que esta mujer conociera de Cristo. Más adelante, hermanos, Pablo escribe a ese mismo pueblo
¿Cuántos tienen un libro que se llama, o una carta que se llama Filipenses en su Biblia? ¿Sí? Pues a esa iglesia, después hubo una iglesia ahí en Filipos. Esa carta fue para ellos. Entonces imagínense, Pablo años después les escribe una carta y ahí en Filipenses capítulo 2 versículos 13 les dice: a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué lo habrá dicho? Antes no le puso ahí en la carta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lidia? Ella ama a Dios y ese día fue al culto de oración y ahí conoció de Cristo. Hermanos, usted ama a Dios, todo lo que usted está viviendo será para su bien. Ame a Dios con todo su corazón. Cuando amamos a Dios le vamos a obedecer y eso que nos pasa será para su gloria, ¿sí? Si le pasa algo por andar en malos caminos, pues arrepiéntase, corrija y vuelva al Señor, ¿verdad? Volvamos, hermanos, porque somos seres humanos, nos equivocamos, pero Él nos llama a que cada vez seamos más como Él, ¿sí? Entonces esa lucha que usted está teniendo puede vencerla, debe vencerla, porque usted ama a Dios, amén. Entonces podemos, hermanos, vamos adelante en la historia. Yo quiero seguir, dice, cuando Dios habla el corazón de alguien, hermanos, podemos pensar que sus ojos son abiertos, Dios ilumina sus vidas o es algo que nos mueve, ¿sí? Nos mueve algo. Este corazón se encontraba ciego por el pecado, pero cuando Dios abre los ojos de alguien, responde al mensaje. Yo oro, hermanos, que hoy todos respondamos a ese mensaje, ¿sí? Aún con sueño. Ánimo, hermanos. ¿Sí? Yo sé que a veces es pesada la tarde, ¿verdad? Entonces, ánimo. Vamos adelante. Dios abre el corazón, mire, y es algo que Dios hace en Juan 6:44. El hombre por sí solo no puede entender. El hombre por sí solo, hermanos, no puede ser capaz de comprender el Evangelio. Ahí Juan 6:44 nos dice esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice claramente, nadie puede venir a mí, Jesús hablando, si no es por el Padre. Si usted un día vino a Jesús, no fue porque usted lo haya logrado, lo siento, fue el Espíritu Santo quien obró en usted, quien le convenció, y usted atendió a ese llamado. Sí, pero solo así podemos, hermanos, conocer a Cristo, que Dios produzca en nosotros, pues, arrepentimiento y produzca fe también. Son dones de Dios, usted lo puede ver ahí en Efesios 2:8-9, es don de Dios. Dios da el don del arrepentimiento, el don de la fe, para que usted y yo creamos en Jesucristo. Otro texto más, Romanos 9:16. Vea rápidamente Romanos 9:16. Dice la palabra del Señor así: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sí, hermanos, podemos querer muchas cosas, pero si Dios no lo ha dispuesto, no va a suceder, ¿sí? Entonces hay que decirle: Señor, ¿qué quieres? Este es mi plan. ¿Ese es el plan o es otro? A veces Dios le dice: está bien, pero añádele esto. O ese no es mi plan, haz esto, ¿sí? Hermanos, necesitamos someternos a su voluntad. Esta mujer, hermanos, siguiendo la historia, atenta, Dios obró en su corazón, estuvo atenta al Evangelio y sabe que sus ojos fueron abiertos a la verdad. ¿Y qué hizo después? En el versículo 15, ¿qué me dice? ¿Qué pasó con ella? Versículo, 15. ¿Qué fue? ¿Qué? Fue bautizada. Hermanos, acuérdense, el bautismo es un simbolismo de lo que hemos creído, de nuestra decisión, ¿verdad? Hace algunos, creo que fue el año pasado, hermana Jackie, que se bautizaron, sí, ¿verdad? El bautismo, hermanos, es esa muestra pública de nuestra decisión, ¿verdad? Que decimos: yo creo en Jesucristo, decido seguirle, Él es mi Señor. La vida pasada ahí queda,
ahora vivo para Él. ¿Sí? Aprovecho y le invito, próximamente vamos a abrir un nuevo curso de discipulado para que se apunte, y al final del curso vamos a las aguas del bautismo. ¿Sí? Entonces prepárese. Pero vea, esta mujer dice, fue bautizada, y dice también su familia. ¿Sí? Su familia también, hermanos. Gloria a Cristo. ¿Se acuerda? En Hechos 8 hay un etíope que va en su carruaje. Este hombre está leyendo la Biblia, Isaías, y no entiende nada. Pero ahí está un Felipe, guiado también por el Espíritu, es movido, se acerca, le explica el Evangelio, la palabra. Mira lo que lee, se trata de Jesús, el Salvador. Y dice la palabra que este hombre creyó en Jesucristo y vio agua y dijo, pues de una vez, ¿qué impide? Y saben, le dice Felipe, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo. Pues adelante. Ese es uno de los requisitos, hermanos, para ser bautizados, creer en Jesucristo. ¿Sí? Con todo tu corazón. Pues la salvación llegó a la casa de Lidia, hermanos, así como un día también, y vamos a verlo en unos minutitos, la casa de este carcelero. Quiero que vea este texto porque es bien interesante, y a veces yo creo usted, yo hemos usado esta promesa. ¿Sí? Hechos 16:31, ¿le suena? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero leer el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y váyase al versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo quiero que piense un momentito, y cuando creamos esta promesa, ore para que su familiar crea. ¿Sí? No significa que si usted ya creyó, en automático aquel o su familiar es salvo. No, tiene que creer también. ¿Sí? Entonces ahí en la misma historia está, hermanos. La familia de aquel carcelero creyó. ¿Sí? La promesa estaba, pero la familia tiene que creer también. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si usted está orando por su familia, pues sígalo haciendo y dígale, Señor, dales el don de arrepentimiento, dales el don de fe, que crean en ti, que se arrepientan. Y ahora sí, salvos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos, esto sucedió con Lidia. El fruto de arrepentimiento de esta mujer fue evidente, hermanos. Luego se vio. Porque ¿qué hizo esta mujer? Cuando alguien, Dios ha hecho algo en alguien, hermanos, luego hay fruto. ¿Se acuerdan de Zaqueo, el chaparrito? ¿Sí? Cuando este hombre conoce a Jesús, dice, Señor, todo aquello que yo haya ofendido, haya lastimado, lo regreso y con extras, ¿verdad? Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando alguien, hermano, es realmente salvo, se nota en sus palabras, en su manera de relacionarse. ¿Sí, amén? No puede ser el mismo, hermano. Tiene que haber un cambio. Gloria a Cristo. ¿Sí? Por los cambios que Dios hace. Y vea qué dice esta mujer. Hermanos, si ustedes creen que soy fiel al Señor, pues vénganse a la casa. Pero no les voy a aceptar uno, así que se vienen o se vienen. ¿Verdad? Dice que los obligó. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes le han obligado a quedarse en una casa? ¿No? Yo tengo unos hermanos muy lindos que cuando voy a su casa me obligan a tomar coca y yo me la tomo. Ni modo. Si saben quién digo, ¿verdad? Por ahí andan. Pero, hermanos, pues, ante tanta insistencia uno dice, me sacrifico. Pero vea, qué lindo, ¿verdad? Dios obrando en esta mujer produjo cambio en su vida. Yo quiero concluir este punto, y es que, hermanos, en el lugar de oración, donde la gente ora, suceden milagros, suceden cosas preciosas. A la orilla del río, hermanos, orando, compartiendo la palabra, los ojos de esta mujer fueron abiertos, junto con su familia vinieron a salvación, hermanos.
Y sabe esto, por hombres llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso yo le invito a nuestras reuniones de oración, porque ahí están sucediendo milagros, hermanos. Dios está cambiando vidas. El viernes pasado un hombre vino el jueves, mal, se sentía muy desesperado. Oramos con él. Se vino el viernes a la oración, hoy no pudo venir porque trabaja. Pero ¿sabe algo que me decía él? Me voy tranquilo. Él estaba muy estresado por una situación que está ahorita enfrentando. Oramos juntos, lo llevamos a Cristo, luego, hermanos. Y él se va contento. Estoy tranquilo, hermano. Ya puedo ir a enfrentar mi situación tranquilo, porque Cristo está conmigo. Hermano, Dios está obrando cuando el pueblo de Dios se junta a orar. Yo le invito, véngase. Falta usted, ¿sí? Si tiene un hermano que no lo ha visto en la oración, dile, hermano, faltas tú, ¿sí? Gloria a Dios. Mire, vamos siguiendo el camino. En el lugar de oración hay liberación. Ya hablamos, número 1, en el lugar de oración hay adoración, hay revelación y hay salvación, ¿sí? ¿Sí fue eso lo primero? Y ahora vamos en el lugar de oración. Hay liberación. Vamos a ver ahora otra historia, 16 al 18. Hechos 16 al 18. Dice así la historia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, estamos hablando del lugar de oración, pero ¿qué le parece si añadimos el camino al lugar de la oración? Dice que iban caminando al lugar de oración, pues también ahí hay milagros. Donde hay un pueblo que ora, hay milagros. En una ocasión, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9, dice que Pedro y Juan iban al culto a orar. ¿Y sabe qué? Ahí un cojo fue sanado. ¿Se acuerda de esta frase? No tengo oro ni plata, o no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate, y se levanta el cojo, uno que no podía caminar. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? Cuando Pedro y Juan iban a orar. Hermanos, si usted viene caminando a orar, pues ahí también pueden suceder milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Usted ve a alguien ahí en la calle triste, dolido, y el Espíritu le mueve algo, dígale en el nombre de Jesús: levántese, créalo. El otro día estaba oyendo testimonios de una iglesia en Estados Unidos, hermanos que han creído así, hermanos, y que en los centros comerciales, hermanos movidos por el Espíritu, de repente ahí en la caja pagando, ven a alguien enfermo y dicen: ven, voy a orar por ti, en el nombre de Jesús sano. Y sano, hermano. Y empiezan a acercarse más de ahí de la tienda: ore por mí también, por mí también. Y cosas preciosas están pasando, hermanos. A veces nos enfocamos tanto en los problemas, en lo que la tele, lo que las noticias dice, que no vemos lo que Dios está haciendo, hermanos. Cuando hay gente que ora. Sí, así es, poderoso. Dios está usando jóvenes como Braulio, como Araceli, para compartir a la gente que pasa por la calle. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Quién más vamos a unirnos, hermanos? Ellos están viendo necesidades ahí en su vecindario, aquí en la calle. Dios va a obrar, hermanos, pero hay que creer. ¿Sí? Hay que creer y orar. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Amén. Hermanos, esta muchacha, dice la historia que tenía un espíritu de adivinación. Algunas versiones dice era una mujer esclava. ¿Sí? Esta mujer adivinaba la suerte. Le decía a la gente su futuro. Esto se trataba de algo, un demonio que tenía esta mujer, que le daba esos,
Le llamamos las frases oráculos o profecías del futuro. Y sabe, dice aquí la historia, que esta mujer con eso que hacía le daba mucho dinero a sus jefes o a sus dueños. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ver esas campañas o lugares donde hablan de esto, de la suerte, y te dicen cómo va a ser tu futuro y todo eso? Esa gente le va bien, engañando a otros, ¿sí? Pues esa mujer era así, hermanos, pero era esclava, tanto de hombres que la explotaban, como del diablo mismo, ¿sí? Hermanos, yo quiero decirle una cosa: solo Dios conoce tu futuro. Amigo, amiga, solo Dios conoce tu futuro y lo mejor para ti. Él puede darte el mejor futuro. Si tú le amas con todo tu corazón, dice su palabra que a los que aman a Dios, todo coopera para bien. ¿Sí? En Romanos 8:28. Esta mujer, hermanos, iba atrás de Pablo y Silas. Y ella gritaba esto. ¿Sí vio que gritaba esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación. ¿Me puede decir usted si eso es verdad o no es verdad? ¿Pablo y Silas servían al Dios Altísimo? Sí. ¿Pablo y Silas hablaban del camino de la salvación de Jesús? Sí. Las dos cosas son verdad. Pero yo le voy a decir una cosa. Un hermano, R.C. Sproul, que ya falleció hace unos años, él decía esto, escuche con atención. Hermanos, el diablo conoce la Biblia. Si se le hace un examen de la Biblia al diablo, pasa con 100, hermanos. Cosa que muchos de nosotros no pasaríamos ni con, no sé, mejor no digo nada, ¿verdad? Pero el diablo conoce la Biblia más quizá que nosotros. Pero ¿sabe qué? Él odia la palabra de Dios. Él odia lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Entonces no se trata de hablar la Biblia nomás. ¿Sí? Se trata de creerla y vivirla. ¿Sí? Satanás la conoce, pero no la obedece. Hermanos, sin duda, fíjese, se necesita el Espíritu de Dios para saber, aun cuando gente venga ante ti con Biblia, diciéndote textos de la Biblia, y es un mentiroso, es un endemoniado como esta mujer. Dice la historia ahí que Pablo se empezó a incomodar. Y dice, esto no es de Dios. Esta mujer está diciendo, sí, sus palabras son verdad, pero hay algo detrás de esta mujer que no está bien. Y era un demonio que tenía que ser echado fuera, hermanos. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:5, hermanos. Habrá hombres, dice, con apariencia de piedad, pero que con sus actos, dice ahí la palabra, niegan la eficacia de ella. Va a venir mucha gente con textos de la Biblia diciendo es que la Biblia y es que la Biblia, pero su vida misma, su testimonio, hermanos, mentira. Y una vez hablé con unos hermanos y le dije, hermano, ten cuidado, ¿a qué le estás diciendo amén? A veces hemos salido algunas ocasiones a compartir y se acerca gente pues tomada, borrachitos, drogados, y pues repiten lo que uno está diciendo. Si ellos conocen algo de la Biblia, pues también ellos quieren predicar, ¿verdad? Y mis hermanos que iban conmigo diciendo amén. Hermano, ¿cómo se te ocurre decirle amén a esa persona? No está en sus 5 sentidos. Tú conoces la palabra. Es que tener cuidado que dices amén, ¿sí? Porque ¿qué hacemos con eso? Quizás esté diciendo algo que quizás se acuerde de la Biblia. Muchos de ellos conocen la palabra. Pero sabes, tú decirle amén, pues le das más alas a que siga hablando, a que siga interrumpiendo. Esto estaba pasando con Pablo. Y él no le dijo amén, eso somos. No, le dijo, se me calla y en el nombre de Jesús te vas. ¿Sí?
Es duro, hermanos, pero tenemos que tomar la autoridad que tenemos en Cristo, porque esos espíritus perturban. La palabra de Dios, escuche esto, nos advierte, hermanos, de esos tiempos. En estos tiempos donde usted y yo vivimos, dice que en estos últimos tiempos, ahí en 1 Timoteo 4:1, dice que habrá muchos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, el mundo espiritual, hablamos la semana pasada, es real. Hay un enemigo real, hermanos, y va a valerse de las mañas, de las estrategias más viles, aún usando la misma Biblia para engañarnos. Y si usted no está leyendo, si usted no está orando, si usted no es lleno del Espíritu Santo, hermanos, nos van a engañar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y buscar a Dios, pero ahora sí, con todo, ¿sí? Nadie es exento, hermanos. Yo puedo ser engañado, usted puede ser engañada si dejamos la palabra, si dejamos de obedecer, si dejamos de orar, de buscar el Espíritu de Dios. Hermanos, este era un mensaje perturbador. Por muchos días, dice ahí, y Pablo dice, le desagradó. Hermanos, quiero decirle una cosa, Dios es un Dios de paz, ¿sí? Y cuando Dios habla, va a hablar paz a su pueblo, ¿sí? Entonces, si algo, aunque sea la Biblia, le está perturbando, piense de dónde viene eso, si de Dios o del enemigo. A veces, hermanos, la palabra nos va a perturbar o nos va, porque andamos mal, ¿verdad? Y usted ya va a saber. Cuando andamos mal y la palabra nos pega con todo, pues no tenemos otra que corregirnos, ¿verdad? Pero va a haber ocasiones que nos va a perturbar de manera distinta. Va a decir, oye, sí está diciendo la Biblia, pero algo adentro de mí me incomoda. Hermanos, en el nombre de Jesús, calle esa boca. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Ánimo, hágalo. Usted tiene la autoridad. Pablo tenía esta autoridad al igual que usted y yo, y lo declaró. La palabra de Dios dice, hermanos, otra cosa. Ahí en 1 Corintios 14, 32 al 33. Escuche esto, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, escuche esto, si alguien viene con usted, o aquí en la iglesia, y empieza a gritar, queriendo dar una profecía, y no está en orden, usted y yo tenemos la autoridad para decirle que guarde silencio o aún hasta que se retire, ¿sí? Porque se tiene que sujetar al orden. La profecía en la palabra tiene un orden. Usted puede ver ahí en Corintios, nos explica el orden, ¿sí? Ahí habla Pablo, en grupos, uno da la profecía, si es en lenguas, el otro da la interpretación, ¿sí? Pero hay un orden. No podemos llegar y hablar y querer gritar y decir lo que queremos, ¿no? Hay un orden, hermanos. Y dice la palabra, se sujetan. ¿Sí? Entonces, si alguien aquí al frente, sea yo o cualquier persona, hermano en Cristo, que esté predicando, ¿verdad? Y le dice a esa persona, siéntese, ahorita no es tiempo para eso, se tiene que sujetar. Porque la persona que está aquí al frente o que está enseñando es profeta de Dios, está hablando de parte de Dios, ¿sí? Entonces tiene que sujetarse. Entonces aquí esta mujer no era profeta de Dios, ¿sí? Tenía un demonio y los demonios se rebelan, no obedecen, ¿sí? Y pues a esos hay que sacarlos, hermanos, ¿sí? Recordemos, hermanos, la palabra de Dios dice que las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. La Biblia aquí en la historia no dice por qué Pablo se disgustó, pero podemos imaginar a como dice ahí, gritando esta mujer, quizá de una manera que distraía. Pablo tuvo que detenerla, ¿sí? Porque imagínense, usted está queriendo dar una enseñanza, hermanos, y llega alguien, grite y grite, diciendo, sí, una verdad, pero no le deja a usted hablar. ¿Qué pasaría con esto si usted la sigue dejando o le sigue dejando gritar y usted no va a poder entregar su mensaje, ¿sí? Y Dios le va a pedir cuentas a usted porque usted le pidió, da este mensaje.
Entonces Pablo sabía su responsabilidad y todo estorbo en el nombre de Jesús tuvo que irse. Gloria a Cristo, hermanos. Estos hombres iban a orar y vamos con ellos. Iban a orar y ahí en ese camino, hermanos, un milagro sucedió. Esta mujer fue liberada en el nombre de Jesús, hermanos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Esto es poderoso, hermano, y esencial en todo creyente. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Hermanos, va a ver usted la historia. Esto causó problemas, porque los jefes o los dueños de esta mujer ya no recibían ganancia, porque ese espíritu de adivinación se fue. Hermanos, yo quiero terminar aquí. En conclusión, más milagros en el camino a la oración. Imagínense qué más sucederá en el lugar de oración. Si en el camino hubo milagros, imagínense en el lugar donde el pueblo de Dios está orando juntos, donde dice la palabra: están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Si en el camino pasaron milagros, imagínense en el lugar donde se ora. Cosas tremendas suceden, hermanos. Ahora yo quiero terminar este punto con preguntas. ¿Estás yendo al lugar de oración? Hoy no te digo al lugar ahí donde casa, no, en tu cuartito, no. ¿Estás viniendo, voy a ser más específico, a las reuniones de oración? En la semana, hermano, hermana, tenemos viernes reunión de oración a las 6. Los jueves y los domingos, media hora antes de empezar, estamos orando. Cada mes tenemos una velada de oración. ¿Estás asistiendo a esas reuniones? Ahí pasan milagros, hermano. Ahí están sucediendo cosas poderosas. Y si no estás ahí, pues faltas. Y queremos que recibas milagros de Dios también. Queremos que Dios te use para que haya milagros en este lugar y gente venga a Jesús. Porque tú oras. Porque hay poder en tu oración, hermano. Hay poder cuando oramos juntos. ¿Sí, amén? Hermanos, en el lugar de oración hay cantos y terremotos. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando acá. La historia, hermanos, voy a tratar de resumirla, es que después de que Pablo ora en el nombre de Jesús por esta mujer y esta mujer es libre, lo que sigue es que los dueños se enojaron porque ya no había dinero, ya no ganaban, ¿sí? Engañando a la gente. ¿Y sabe qué hicieron? Pues fueron ante las autoridades y dijeron: estos hombres están haciendo cosas contrarias, se están rebelando. Los encarcelaron, hermanos. Los encarcelaron a Pablo y a Silas. Y ahí en el versículo 22, ahí lea conmigo por favor, Hechos 16, 22, escuche el resto de la historia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo, hermanos, y dice ahí, en el más profundo. Pero antes de eso dice que les rompieron la ropa y con varas, hermanos. Imagínense el dolor físico que estos hombres experimentaron. Porque dice ahí la historia, ¿verdad? Mucho, como decimos aquí en Guadalajara, bien mucho. Le dieron golpes, señor, hermanos. Imagínense, eran varas de madera, ¿verdad? No era un fajo, eran varas, ¿sí? Entonces imagínense. Y dice, una vez todos golpeados, imagínense su condición, débiles de tanto golpe, dice, los enviaron al calabozo del fondo. Y dice ahí, y aseguren sus pies con un cepo. Se me pasó traer la foto del cepo, hermanos, pero el cepo eran 2 tablas, donde había 2
orificios ahí para que quedaran tanto manos como pies. Sí, entonces quedaba ahí la persona, una posición incomodísima, hermanos. Entonces imagínense, todo golpeado, lastimado y de pilón mandado a ese calabozo más horrible, apestoso. Imagínense cómo ha de ser eso. Horrible, ¿no? Y de pilón esa posición tan incómoda. Fueron tratados como criminales de lo peor, porque ¿sabe qué, hermanos? El diablo no estaba a gusto. El diablo no estaba contento con lo que estaban haciendo Pablo, Silas y su equipo, porque sabe que estos seguidores de Jesús, hermanos, están causándole problemas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que usted y yo como cristianos le causamos problemas al enemigo. ¿Sí, amén? Hermanos, gloria a Dios, porque mucho más vendrá y le vamos a dar más duro al diablo. ¿Sí, amén? Aquí en la historia usted se va a dar cuenta que en los próximos minutos más cosas, más golpes al enemigo y desde la cárcel. ¿Sí? Porque en unos minutos va a haber un terremoto que va a mover todo eso. Dice, todos los que están en esa cárcel van a ser libres. Y en unas horas, ¿sabe qué va a pasar también? Toda una familia va a ser salva. Y más adelante, las próximas semanas, meses, años, una iglesia se va a formar en Filipos. El diablo le va a sufrir, hermanos. En esta ciudad también hoy en día, en Guadalajara, hermanos. Porque hay una iglesia que está orando. Si hablo de una iglesia local, Centro de Fe Ángulo está orando. Si hablo de la iglesia, Casa de Oración, están orando. Si hablo de la Casa de Pan, esa iglesia también está orando. Cada iglesia en la región, hermanos. Con nuestro hermano Frank acá, en este lado por la Normal, están orando, hermanos. En cada lugar estamos orando, clamando al Señor para que esta ciudad pues sea llena del Señor y que veamos su gloria, hermanos. Sí. Y si tiembla, pues que tiemble y que muchas almas vengan a Jesús. La batalla, acuérdese, o la batalla que usted y yo libramos cada día, hermanos, es contra potestades espirituales, hermanos, fuerzas del mal en lo espiritual. Y sabe que eso se va a lo real, porque el diablo no estaba a gusto con Pablo y Silas y dice, los voy a dar una buena golpiza, los voy a mandar al fondo de la cárcel para que se callen. Pues ¿sabe qué? No se callaron. No se callaron. Nomás me faltaba este texto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Acuérdense, eso lo vimos la semana pasada. Y ¿sabe qué, hermanos? A medianoche algo pasó. Versículo 25. Hechos 16, 25. Escuche esto. Después de golpeados, después de enviados al calabozo del fondo, imagínense esta figura. Usted no lo metieron a la cárcel, ¿se acuerda que vamos con ellos? No nos metieron a nosotros, gloria a Dios. Pero nuestros hermanos Pablo y Silas están en la cárcel. Yo creo que estamos orando, ¿verdad? ¿Se acuerda que vamos caminando en la historia? Ahí seguimos, no nos hemos ido, ¿sí? Entonces ahí vamos. Estamos orando por los hermanos. Dice, pero a medianoche, ahí viene lo bueno, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El enemigo había pensado, hermanos, que había callado a Pablo y a Silas. Pues ¿sabe qué? Les dio más cuerda. El enemigo les había pegado fuerte. Ellos sabían. ¿Sabe qué? La noche, hermanos, son de los tiempos donde la lucha es más fuerte. Tan solo piense, cuando estamos pasando situaciones difíciles, la noche es lo más duro, poco no. Cuando tenemos problemas, circunstancias, la noche es lo más feo, lo más duro. Y Pablo y Silas lo sabían. Los golpes no eran nada comparado a lo que venía en la noche. Entonces, ¿sabe qué dijeron? Vamos a orar, porque esto no se acaba aquí, vamos a ganar. ¿Sabe qué? Yo me imaginé esto, le voy a decir. Me imaginé que Pablo le dice a Silas, hey Silas, no estés triste, porque no pudimos llegar al lugar de la oración al lado del río hoy. ¿Y sabes qué? Te tengo una buena noticia. Aquí en la cárcel, aquí en el calabozo más profundo es el lugar de oración. Y aquí vamos a orar. ¿Cómo ve?
¿sí? No importa dónde estemos, Silas, vamos a orar. Y fíjate, lo bonito es que nadie nos mueve de aquí. Estamos al fondo, vamos a orar, ¿sí? Aquí nadie nos va a interrumpir. Es más, mira el cepo, ¿quién nos mueve? Así que prepara tu garganta y también vamos a entonar unos himnos al Rey. Esta es una versión aumentada que yo hice, ¿sí? Hermanos, ni los azotes, ni las varas, ni el calabozo más profundo, ni el cepo en sus pies los detuvieron de orar, de cantar. De hecho, había gozo, hermanos, porque estaban sufriendo por Cristo. ¿Y sabe qué? Su cántico no era un cántico bajito, dice fuerte. Dice, los presos a su alrededor oían. Por algo la Biblia nos dice, estaban al fondo y estaban a grito abierto con todo, hermanos. Y todos a su alrededor escuchaban los cánticos. Hermanos, versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente, imagínense como ese trueno, ¿verdad? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían. Gloria a Cristo. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. De repente, hermanos. Hermanos, esos de repentes de Dios son los buenos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, del 2 al 4, dice que estaban orando y de repente un viento recio. Fue cuando vino el Espíritu Santo a los que estaban ahí en el aposento alto. Algo sucedió en esta historia de hoy, hermanos. Un terremoto de repente, hermanos. Hay poder en la oración, hermanos. ¿Y sabe qué? Más especial cuando cantamos ahí. Por eso, fíjese, los que han venido los viernes han visto, estamos cambiando un poquito la dinámica de las reuniones de oración. Véngase. Estamos, mire, orando y cantando, combinando, ¿verdad? Tenemos una petición de oración y luego un canto que se relacione con lo que oramos y guerreando, ¿sí? Cantando y orando. Y cosas lindas, hermanos, están pasando. Yo sé que más va a pasar aquí, hermanos. Yo oro que un día, todo el día y la noche aquí estemos orando. Quizá no necesariamente esté todo el día usted, pero va a haber un equipo, cada hora un hermano, una hermana, todo el día orando, clamando a Dios, con cánticos. Ya hay ministerios que lo hacen, hermanos. En Estados Unidos se empezó uno, le llaman casas de adoración, lo que se llama House of Worship, lo puedo buscar ahí en Google, y hay en varios países ya, ¿sí? Día y noche adorando a Dios y orando. Yo oro y sueño eso aquí, hermanos. ¿Cómo ve? ¿Me ayuda a orar? No sé cuándo pase, pero hay que orar, ¿sí? Hay que empezar orando y viniendo a las reuniones de oración. Es el primer paso. ¿Le parece? ¿Sí? Ya oí 2, 3 amenes. Ahí vamos. Gloria a Dios. Vamos adelante. Mire, los cánticos cuando oramos. Cuando acompañamos nuestra oración de cántico, hermanos, es algo bien importante, ¿verdad? Es bíblico. Usted está viendo aquí, cantando, orando. Porque sabe, a veces, hermano, nuestra oración, piense un momentito, nuestra oración se convierte en pura pedidera, ¿verdad? Perdóneme la palabra, pero puro pedir, ¿sí? Puro pedir. Dios, te pido esto, te pido y bueno, puro pedir. Gracias, Dios. Dios es tan bueno, tan misericordia que nos da, hermanos. Pero sabe, cuando cantamos, adoramos. Nos acordamos que Dios es bueno, que Dios es fiel. ¿Sí? Sí, está bien, venimos con peticiones. Sí, hermanos, tenemos necesidades. Pero acuérdese, adoremos a Dios. A veces nos cuesta dar palabras de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Cuando estamos batallando, tan dura la cosa. Pues si usted toma un canto y se pone a cantar, el mismo canto, la letra del canto le ayuda. Si dice, de mis palabras no sé qué decir, Dios, pero me voy a poner a cantar. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Sí, entonces usted empieza a decir eso
Ay, qué bonito se siente estar con el Señor, aunque todo me duela, pero alabo a Dios, ¿sí? Hermanos, cante cuando ore. Y va a ver que el tiempo pues va a ser más corto cada vez, ¿verdad? Yo me ponía con mi piano, ya no lo tengo en casa, aquí está, mire. Vamos a ocupar un piano allá en casa, pero me ponía en ese piano a orar y cantar, y sí iban las horas, hermanos. ¿Ya? Entonces, hoy no tengo piano, pero tengo voz cantando, ¿sí? Use el cántico en su oración, ¿sí? Amén. Pablo y Silas, hermanos, podían estarse quejando, podían estar llorando su desgracia, o quizás, ¿sabes, Pablo, qué te parece si nos ponemos a pensar qué vamos a decir mañana en nuestra defensa? No, hermanos, no se pusieron a perder el tiempo en eso. Ellos dijeron, vamos a orar y vamos a alabar a Dios. Dios proveerá mañana, Dios va a arreglar la cosa mañana. Y así sucedió, hermanos. En la madrugada Dios obró. Fueron liberados. La presencia de Dios se manifestó poderosamente en ese calabozo del fondo por la oración y la alabanza de aquellos que azotados, golpeados, hermanos, empezaron a orar y a cantar, a alabar a Dios. Ellos recordarían quizá o tenían firme esto, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dijo Nehemías. Nehemías le dice a los hermanos o a sus familiares, al pueblo, dicen, no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígale a su hermano, hermano, no estés triste, el gozo del Señor es tu fortaleza. Alaba a Dios. Por eso tenemos cantos en la iglesia, hermanos. Por eso terminamos con un canto, para darle gloria a Dios. En conclusión, hermanos, cosas sobrenaturales suceden en el lugar de oración, aún en lo profundo de la cárcel. Yo estoy seguro que nuestros hermanos allá en Michoacán, donde enviamos cursos, cuando se unen a orar, cosas poderosas pasan. Yo les he estado mandando el libro de El Poder de la Oración, y yo sé que están orando, me envían sus cartas, cómo oran, me mandan hasta sus sermones, hermanos, que platican entre ellos. Digo, gloria a Dios. Pues yo les sigo mandando material, ¿sí? Dios está obrando, hermanos, no importa el lugar, si tú oras, si tú clamas a Dios. Hoy hablamos de oración en grupo, ¿sí? Si Pablo, Silas no hubieran orado, hermanos, otra sería la historia. El Evangelio no haya llegado en ese momento a lo que es Europa. Digo, queremos imaginar escenarios, ¿verdad? Pablo se cree que él fue de los que llevó el Evangelio a Europa o promovió el Evangelio en Europa. Y pues a América el Evangelio llegó de Europa, ¿sí? Entonces imagínense, hermanos, cómo haya sido la historia si estos hombres se hubieran puesto a llorar ahí en la cárcel, o hacer otra cosa que orar y adorar a Dios. Otra sería la historia. Gloria a Dios, eso no iba a pasar porque no estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, seamos parte de lo que Dios hace. En el lugar de oración, hermanos, hay adoración, vimos, hay revelación y hay salvación. En el lugar de oración hay gran liberación. En el lugar de oración hay cantos, hay terremotos. Hermanos, cuando hemos acudido a este lugar, cuando hemos ido al lugar de oración fieles, sin desmayar y sin permitir que nada nos detenga, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios y te vas a sorprender, hermanos. La pregunta otra vez es, ¿estás viniendo al lugar de oración? No se trata hoy no hablé de la oración en casa o en tu cuartito, en tu ropero donde ores. Hoy no hablé de eso, hoy hablé de la reunión de oración, donde hay hermanos orando. Y yo me dirijo a usted, si es su primera vez en este lugar, ¿sabes qué? Te encuentras en un lugar de oración. Y si tú estás aquí, hoy podemos orar por ti, hoy puedes orar y la salvación, la respuesta a tu vida puede ser una realidad. Tu situación puede cambiar si tú hoy oras, porque estás en el lugar donde ocurren milagros, donde la tierra tiembla, dice aquí esta historia, ¿verdad?
Iglesia Centro de Fe Angulo, hoy estamos en un lugar de oración, casa de oración, familias orando. Es un lugar donde oramos, hermanos, donde las familias están orando. ¿Sí? Lo voy a invitar ahí donde está, cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Tú eres fiel. Tu palabra es fiel, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que hoy nos das. Gracias, Señor, por el lugar de oración. Que no tiene que ser un lugar, una condición especial, un horario específico. Pero hoy aquí damos gracias, porque en Centro de Fe Angulo tenemos un lugar de oración. Una dirección, Joaquín Angulo 126, donde nos reunimos a orar los viernes, los jueves, los domingos. Ese es el lugar de oración al que nosotros vamos y al cual tú hoy nos llamas a hacer. A venir a orar, Dios, en el lugar de oración. Hermano, hermana, yo le invito, ¿por qué no? Si has sido inconstante en tu oración, no has estado en las reuniones de oración, te invito, ¿qué te parece si le decimos al Señor perdón? Porque muchas veces sí has tenido el tiempo y has preferido otras cosas. Tu lugar debería estar ahí, orando por tus hermanos, por tus hermanas. Aquí en la iglesia tenemos varias reuniones, oportunidades para orar, hermanos. Si no puedes el viernes, vente temprano y ora con nosotros. Hay muchas opciones y vamos a abrir más opciones de oración para que estés ahí. Pero si no lo has hecho, si no has sido obediente, hoy estemos a cuentas. Y te quiero invitar, haz un compromiso con Dios de asistir al lugar de oración. Hoy hablamos de este lugar donde nos reunimos. Haz compromiso con Dios. Vámonos haciendo juntos. Padre, primero te pedimos perdón por haber descuidado ese tiempo de oración con nuestros hermanos y hermanas. Hoy aprendimos que hay poder cuando 2 o 3 se reúnen. Salvación, liberación, sanidades, restauraciones, y aún el mismo mundo físico experimenta el poder de la oración. Hoy pedimos tu misericordia, tu perdón. Y Señor, queremos hacer un compromiso de que en lo que a nosotros corresponde, nos esforcemos para estar aquí en la oración. Empezando por un día, llegando a tiempo, al tiempo de oración. Y si los viernes o los días de velada puedo estar aquí, estar aquí. Señor, hoy ruego por mi hermano, mi hermana, que cada uno aquí presentes entendamos la necesidad de orar. Señor, haz tu obra en cada uno, Señor. Y me dirijo a usted, hoy estás en un lugar de oración. Tú necesitas salvación y aquí en este lugar tú puedes orar. ¿Sabes qué necesitas? Primero, reconocer que eres pecador. Segundo, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Número 3, cree en Jesús como el único que te puede salvar y pídele que sea tu Señor, y termina dándole gracias, dándole gloria a Dios. Yo quiero acompañarte en esto. Te dije que estás en una casa de oración y quiero orar contigo. Vamos juntos, si tú deseas un cambio en tu vida, dile así a Dios: Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que he errado. Hoy me arrepiento de mis pecados,
Te pido perdón, oh Dios. Y hoy creo en el Señor Jesucristo, el único que me puede salvar y limpiarme de toda maldad. Jesús, te pido hoy, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Dios, porque tú continúas una obra en mí de cambio, que aún en medio de la situación más difícil, yo te alabo, yo te canto y oro. Y gracias porque las circunstancias van a cambiar y yo te seguiré adorando. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. El otro día estaba escuchando, hermanos, un hermano que le gusta leer mucho sobre la historia de la iglesia, y él decía esto: los grandes avivamientos tienen algo en común. Si usted ve la historia de la iglesia, cuando ha habido avivamientos de verdad, donde las cosas cambiaron de manera drástica y que marcaron la historia, hubo dos cosas que no fallaron, hermanos. Todos los avivamientos tuvieron esto. ¿Y sabe qué es? Le voy a decir la receta. Se agarraron y leyeron la Biblia y se pusieron a orar. Eso es la clave, hermanos. Volver a la palabra de Dios. En la iglesia se ha metido mucho invento, muchas modas que no vienen de Dios. Y por eso estamos fallando, hermanos. Aparentemente lugares llenos, pero vacíos por dentro, porque no está el Señor ahí. Pero si volvemos a la palabra y nos ponemos a orar, hermanos, en serio, esta cosa va a cambiar. Y para bien, hermanos, y va a durar. Esos avivamientos duraron porque hubo gente, hermanos, que agarraron la Biblia y se pusieron a leerla. Martín Lutero agarró la Biblia, se puso a leerla, ¿sí? La transcribió al lenguaje del pueblo. El pueblo empezó a orar, a leer la Biblia. Y hermanos, esa reforma no para. Cada vez ven a Él en oración, ven a Él con cántico, y cosas preciosas sucederán. Hoy, Dios, te pido, bendice a mis hermanos en esta semana, los que van a salir fuera por vacaciones, protégeles, una ida, un regreso en bendición. Señor, ve con ellos, los transportes que utilizan, guárdalos en tu mano preciosa, y que allá donde van sean bendición, sean testimonio. Todos, Señor, podamos llevar a Cristo a nuestras familias, que la gente lo conozca por cómo vivimos, cómo hablamos. Próxima semana el campamento, Dios, te ruego, guarda a mis hermanos, hermanas que estarán acudiendo, y que sea un tiempo de edificación, de gozo, porque estamos también unidos en esto, y vamos también a orar y cantar juntos allá. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo domingo. En la semana no va a haber reuniones aquí. Vamos a estar en el campamento. Entonces, hasta el próximo domingo, 11:30. Acuérdese, el lugar de oración es aquí. Véngase, por favor. Tenga una semana bendecida. Los hermanos que van a ir al campamento, por favor, salúdense. No hay tanta prisa, pero luego se viene acá adelante. Nos vamos a poner de acuerdo. Le bendiga. Bendiciones.